Lo vamos a sumar entonces a tomar nota, porque vamos a hablar acerca de inteligencia artificial, ¿sí? Con Joaquín Urruti. La última parte dejamos para que la gente diga, che, ¿ahora qué se viene en adelante? Porque hablamos ya de genética, estuvimos hablando de ambiente, no sé si pudiste escuchar las diferentes ponencias, pero ahora la inteligencia artificial. Pasamos de la tecnología. Me gustaría, si se puede, no Sí. sé si se puede, A ver. empezar con esa diapositiva de Gabriel que me gustó. La última, la de recién, el dibujito, Esta. la parte gráfica, Sí. esta. Adelante. Buenísimo. No, pues me parece súper interesante esta diapositiva. Yo trabajé mucho en empresas implementando tecnología y me parece muy clave esto que marcó Gabriel acá, de que no hay peor tecnología que la que no se usa, y es muy común, lo que decía Gabriel recién, que los equipos están muy pasados de trabajo en general, sin tiempo libre para probar tecnologías y muy ocupados en los procesos que están haciendo. Y termina pasando que no se termina implementando la tecnología porque no hay tiempo suficiente para dedicarle a probar las cosas, a aprender las cosas. Entonces me pareció interesante esta diapositiva para comunicar eso. Ahora, Joaquín, si ¿por qué decís que no hay tiempo? ¿Porque no se hace ese tiempo? Y porque en general pasa una cosa que es difícil en la implementación, que vos podés poner a implementar al que está en el campo, que conoce, entiende el proceso, como dijo Gabriel, pero ese que está en el campo está ocupado en general el 100% en las tareas operativas que tiene que hacer. Entonces a veces hay que sacarle un pedazo de su tiempo, decir, bueno, destiná un día, no sé, es difícil esto, más en el campo que las cosas son hay que estar cuando hay que estar, pero entonces tiene que destinar un tiempo predestinado a probar esa tecnología, y eso no es muy fácil. Y si haces otra estrategia, que es poner un tipo que se ponga las 24 horas a probar las cosas, pasa que no está en el día a día, no conoce también los procesos, entonces a veces la implementación deja de ser realista en un punto, porque como que está buscando, no sé si ves eso, Gabriel, lo mismo, pero eso es algo que es difícil, encontrar el equilibrio justo entre esas dos cosas, ¿no? Claro, bueno, justamente este tipo de jornadas, en este caso hay muchos productores que están del otro lado desde las 9 de la mañana capacitándose, y para eso también sirve no estar todo el tiempo en esa parte operativa, sino más bien en esta capacitación. Perfecto. Bueno, ahora si querés ir. Bueno, me resultó bastante difícil porque cuando se habla de inteligencia artificial, el que no está muy en tema, y cuando uno está muy en tema, por ahí le parece que todo el mundo está recontra el tema y no es tan así, entonces es difícil a veces sintetizar en un universo, porque es una tecnología muy horizontal, que además viene hace muchísimos años, y en el agro se usa hace mucho, y hoy todo el mundo la conoce por la inteligencia artificial, todo el mundo la relaciona con los modelos de lenguaje, que es lo más nuevo, la IA generativa y demás, pero es algo que viene hace mucho tiempo y es difícil de sintetizar y de ser para todo tipo de público, ¿no? Pero Joaquín, en este caso el desafío tuyo va a ser cómo bajás el mensaje claro y no con tanta tecnología o terminología difícil para poder adoptar. ¿Te parece? Perfecto. Sí, de hecho es lo que intenté hacer, y los que no están en tema no van a saber a qué se refiere esta diapositiva, pero los que sí están en tema, y a Gabriel le debe pasar, la cosa va tan rápido que puse esta diapositiva porque André Karpathy es uno de los padres de la IA, uno de los desarrolladores en Tesla, y bueno, y ahora está en Anthropic y va de compañía en compañía, y él dice que nunca se sintió tan atrasado o que se estaba quedando como hoy, y él es uno de los que está desarrollando esto. O sea que el mensaje es: no hay que enloquecerse, porque la cosa va tan rápido que es antinatural para nosotros la velocidad y la cantidad de cosas que a la velocidad que surgen todos los días, las novedades de esto. Y bueno, un poco la estrategia mía de la presentación es bajar como un criterio de poder encarar esto, que es como una ola gigante que se viene a toda velocidad, de una manera, con un criterio de cómo encararlo para no enloquecerse y aplicar, porque la parálisis que a uno le puede pasar es que hay tanta cosa que no arrancás por ninguna. Entonces, a ver si pasa. Una cosa que vengo pensando hace tiempo, en la época de la pandemia, me acuerdo que empecé a pensar esto, y que me parece que la generación nuestra tiene como un mandato que es la digitalización, pero no solo la digitalización para eficientizar los procesos y demás. A mí me parece que está pasando algo mucho más grande,
que es en el medio de la pandemia, no me acuerdo qué estaba leyendo en un momento, y busqué esta estadística, el conocimiento matemático de hoy, de matemática profunda, de la parte de generación de matemática nueva y demás, está entre 50.000 y 100.000 personas, ese conocimiento, en las cabezas de esas personas. O sea que, y lo empecé a pensar en la pandemia porque dije, ¿qué pasaría si se mueren todos los matemáticos en la pandemia y de repente arrancamos con la matemática? No te digo que desde cero, porque tenés los libros, pero tiene que haber gente que estudie esos libros, la entienda y la empiece a implementar y generar conocimiento nuevo. Entonces a mí lo que me parece muy, muy potente de lo que está pasando con la IA, más allá de todos los usos que tiene y todo, es que creo que por primera vez en la historia estamos con la posibilidad de generar conocimiento como en un nivel distinto, como sustentable, digamos, que no está solamente en las cabezas de las personas y que uno puede consultarla, incluso algo que antes muy difícilmente hubiera ocurrido es que, por ejemplo, un especialista hiper de nicho de, no sé, de física nuclear se cruce con, no sé, y hoy eso, si digitalizamos todo el conocimiento y lo tenemos adentro de los modelos, es algo que no sé qué va a pasar, pero eso seguro que tiene que generar un valor que es difícil de imaginar. Después, bueno, este es un gráfico que publica Anthropic en su web. Lo van actualizando bastante seguido, no sé cada cuánto, pero es un gráfico que lo van actualizando. Y lo vi el otro día en un congreso CREA y me llamó la atención, digo, qué raro, la agricultura figura como con muy bajo, es lo azul, y perdón si digo otro color porque soy daltónico, lo azul es capacidad teórica y lo colorado es uso observado, ¿no? Figura el agro como, la agricultura mejor dicho, como muy poco observado y con baja capacidad teórica. A mí me llamó la atención porque la verdad que desde mucho antes que surgieran estos modelos de lenguaje, qué sé yo, en mi caso yo venía haciendo ambientaciones y todo usando Machine Learning, que es inteligencia artificial. Ahora después vamos a ver cómo se ubican los modelos de lenguaje dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y me llamó la atención y después dije, bueno, en realidad esto, y me pareció interesante porque cuánto impacto puede llegar a tener en la agricultura. Si observan esto como capacidad teórica parece que poco, pero en realidad una empresa de agro, y cuanto más va pasando el tiempo más, por todo lo que mencionó Gabriel, la agricultura propiamente dicha es cada vez menos y después hay un montón de otras cosas que están agregando y generando valor en esa empresa, que es la parte de administración, las ventas, la parte legales, los contratos de arrendamiento, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Y más cuando las empresas se empiezan a desparramar un poco en la cadena y no solamente hacen agricultura. Después, bueno, estamos en un momento donde dicen los que saben que podríamos estar llegando al momento donde la curva se hace exponencial y eso es muy difícil de imaginar a dónde nos va a llevar. Y sobre todo, que en este congreso habló Sebastián Campanaro en el congreso CREA, y decía que tenemos que atarnos los cordones en plena carrera. Por eso puse la foto de la chica corriendo, porque es una tecnología que hay que empezar a usarla y nadie sabe exactamente todavía cómo, porque va tan rápido que nadie sabe exactamente cómo sacarle el jugo y es un momento para doers, para hacedores, y hay que probar y hacer y equivocarse y sobre todo probarla mucho ahora que es barato, porque la IA se está encareciendo. Entonces probarla mucho ahora que es barato para hacerse la intuición para que cuando la cosa se encarezca y haya que sacarle el jugo en serio y teniendo en cuenta el costo y demás, uno ya tenga esa intuición, que ahora voy a explicar un poco más. Lo que pasa es que muchas veces adoptás esa tecnología y te queda obsoleta a los 2 meses. Empezás a capacitarte y después ya viene algo nuevo. Me das pie para lo que ya puse, no sé si la viste la presentación. La verdad que no. Si no, gracias directo. Porque me das pie para lo que... Bueno, una cosa que me encanta, una analogía que me encanta a mí es, nosotros estamos viendo la etapa en la que la rueda se le puso al carro, que fue como ni bien se inventó la rueda, eso es lo que estamos viendo con la IA hoy. Y me encanta esta analogía para que nos dé una idea de lo que no imaginamos, todo lo que puede llegar a pasar con el uso de la inteligencia artificial, porque cuando se empiece, además que la inteligencia artificial es una tecnología hiperubicua que va a estar en todo, desde no solo en nuestro teléfono, va a estar en nuestro lavarropas, en nuestra heladera, es difícil imaginar lo que puede pasar con esto.
Pero me pareció sumamente interesante siempre esta analogía de la valija con ruedas, inventó en los 70, y la rueda 3.500 años antes de Cristo. Y no solo eso, otro dato que encontré haciendo la presentación más gracioso todavía, es que en 1987 recién se le puso la manija a la valija. O sea que las cosas que vamos a crear con esto todavía están más que en pañales. Bueno, y algunos, esto por eso digo que me diste pie, porque justamente lo que yo quería transmitir, digo, es muy difícil a un público que uno no sabe muy bien en qué lugar está parado con este tema, qué decir, porque o te pones muy técnico, que yo estoy todo el día con esto, entonces por ahí uno se va por las ramas y nadie se te duerme todos, o lo haces súper liviano. Quise buscar algo que me parece que les sirva a todos, que es el criterio de cómo encarar esto. Y bueno, así como concepto general, cuando hablamos de inteligencia artificial, son modelos que cambiaron el orden en los que pasaban los programas. Los programas uno creaba una serie de pasos y el programa siempre hacía esos pasos. En esto, o sea, uno le daba la receta y el programa te tiraba el plato, la comida, digamos. En esto es al revés. Lo básico que comparten todos estos tipos de inteligencias artificiales distintos es que uno le muestra muchos platos y el modelo aprende el criterio de cómo es la cocina, digamos, y entonces uno después le muestra un plato y él te da la receta. Esa es como la lógica, se invierte un poco Pero bueno, de todas las cosas que hay de la inteligencia artificial, lo que yo, por ejemplo, vengo usándose mucho es Machine Learning, que es son modelos como más simples. Después, hace no tanto tiempo, que esos están desde hace muchos años, no me acuerdo exacto cuándo, pero algunos, Gabriel, vos sabés, no sé, pero como desde los 60 o más incluso. Después Deep Learning apareció cuando se dieron cuenta de que las GPU podrían usarse para entrenar modelos y eso le dio como mucho más potencial al entrenamiento. Y después, bueno, inteligencia generativa, acá el botón es este, ¿no? Ah, no. Inteligencia generativa es lo que está en el medio, es como que está los LLM están entre la generativa, que es la generación de imágenes, video, todo esto, y el deep learning, es como que está ahí en el medio. Después, bueno, algunos conceptos generales, ¿qué son los modelos de lenguaje? Que es lo que la mayoría de la gente está acostumbrada a escuchar. Básicamente el modelo de lenguaje uno se lo puede imaginar como un programa donde entra texto y sale algo. Puede ser texto o puede ser imágenes, video, audio, etc., ¿no? Bueno, también puede ser una entrada de audio, que bueno, no importa eso, pero... Y después otro concepto que está bueno para mí empezar a entenderlo es el modelo, los agentes, ¿no? Que es algo que se puso este año, como que estuvo el boom de los agentes. Entender qué son. Para entenderlo simple es, los modelos de lenguaje son el motor y los agentes son el auto, digamos. Al modelo de lenguaje le hago una pregunta y me da una respuesta, al agente le doy un objetivo y él hace un loop y usa herramientas y, digamos, le doy agencia y cumple con un objetivo y no tanto no tanto responderme una pregunta. Y esto me parece importante saberlo por lo que vamos a ver ahora. O sea, el ecosistema más o menos a grandes rasgos tenemos proveedores de modelos y grandes modelos de lenguaje, que son los que todos conocen, ChatGPT, Gemini, Claude, los más conocidos, después los modelos chinos. Bueno, no voy a entrar en la parte de la geopolítica, que es muy interesante también. Después los agentes es cómo uso ese modelo, ¿no? Entonces, en general, los proveedores de modelos también te dan el auto con el motor, que serían los que más conocidos son Claude Code y Codex, que son de Anthropic y de OpenAI. Y después, bueno, hay un montón de otros agentes que tienen distintas improntas cada uno. Y después están los Netflix de la IA también, que me parece interesante, no para explicar mucho, pero sí para que lo tengan en cuenta, porque lo que va a pasar es que en un tiempo, no sabemos cuándo, pero yo todo lo que hago con IA tengo un medidor de costos que me muestra el costo de lo que yo pagaría si pagara por lo que realmente vale lo que estoy haciendo. Y a veces uno paga $20 o pagás el de 200 y te gastaste $10.000 que si lo tuvieras que pagar. Entonces me parece interesante hacerse la intuición para ir entendiendo y cuando se encarezca decir, bueno, va a tener que haber en las empresas una persona que sea el que conoce y diga, bueno, para esto usa
Claude, que es caro, para esto otro usa ChatGPT, para esto otro usa Kimi 3, bueno, y estos OpenRouter y Ollama son proveedores de modelos que es como Netflix, digo yo, porque es como vos te conectás a eso y usás cualquier modelo. Entonces esa es un poco la... Después, para entender un poco lo que yo creo que va a ir pasando, la tendencia de esto, hoy lo que estamos viendo nosotros es la Layer 1 y hay muy pocos Layer 2, que es lo siguiente, ¿no? Tenemos todos los modelos de lenguaje grandes que saben de todos los temas, muy en profundidad, pero no tanto, digamos. Y con el tiempo lo que va a ir pasando es que hay una cosa que se llama fine tuning, que es arrancar con un modelo que sabe X, corpus de conocimiento, y uno le agrega una capita finita, pero que a veces le suma mucho valor porque lo hace más especialista a ese modelo en cosas particulares. Que bueno, hoy hay varios modelos, AlphaFold, Harvey, que es abogado, AlphaFold es el que predice cómo se plegaría una proteína. Bueno, hay distintas, que esto por ahora no están muy a uso del público, pero yo creo que a futuro vamos a ir viendo IAs, si bien OpenAI y Claude le agregan contexto, digamos, local, usan el GPS de su teléfono para que a vos no te responda igual que lo que le respondería a un español, por ejemplo. Pero con el tiempo vamos a ir viendo, yo creo, modelos que van a ser más específicos. Los Layer 2, más específicos de una ciencia, por ejemplo, podría ser el agrónomo, que ya hay varios tratando de empezar a hacer eso. Y con el tiempo yo creo que también vamos a ir a el LLM de tu empresa. O sea, que sepa específicamente cómo es tu misión, visión, objetivos, cómo trabajás vos, todas las reglas de tu empresa digamos. A ver, Joaquín, vamos a la parte práctica. Sí. Porque de otro lado hay productores e ingenieros, tienen que arrancar de cero. ¿Por dónde empiezan? Porque Bueno, tú hablas muchos términos técnicos, pero te dicen, quiero arrancar de cero con la IA. Quiero saber cómo empezar a trabajar con inteligencia artificial. Perfecto. ¿Por dónde empiezo? Bueno. ¿Meto en Google? ¿Qué hago? Ahora lo vamos a pasar. Yo creo que la mejor manera de arrancar es mi última diapositiva, el cómo empiezo, para que se lleven eso y tipo captura de pantalla y sepan cómo arrancar. Para mí, cómo empiezo, el criterio básico de cómo empiezo es decir, revisar qué haces en tu semana, repasarla mentalmente, y de las cosas que haces en la computadora, anotate las que más tiempo te llevan y que son más repetitivas. Y después el criterio de elegir por dónde empezar es lo que menos impacto tiene si lo hago mal, o sea, si me equivoco, o sea, no le voy a cargar, gestionarme la cuenta de un cliente, digamos. Lo que menos impacto tiene el error y donde el resultado es chequeable. O sea, vos le podés dar toda la agencia que quieras y que haga todo el proceso sin que vos entiendas bien cómo lo hizo, pero si podés revisar el resultado, esa es la clave. Bueno, ya tenemos por lo menos por dónde empezar. Sí. Y después bueno, esto lo puse, me pareció interesante porque hay este libro de Nassim Taleb, que hay un concepto en el libro que me encantó, que es, que cuando lo leí me pareció como muy para los tiempos que corren, que cuando las cosas van muy rápido, como criterio conviene enfocarse en lo que va lento. Me encantó y fue un poco lo que intenté hacer con la charla, por eso puse cosas que es cero práctico, pero es importante tener algunas ideas de la intuición de qué son las cosas en este panorama, en esta cosa nueva, que todo es nuevo con la IA. Entonces, me pareció interesante esto de enfocarse. Bueno, después cuando ustedes, los que ya la usan, les va a parecer una pavada esto, pero el que no la usa, a medida que la usen, se van a dar cuenta que el resultado que uno puede lograr depende 100% de lo que entra como input, o sea, el prompt que uno le da. Y yo pongo siempre esta curva porque a mí me parece que, y a mí me pasa mucho en mi trabajo, que la uso permanentemente a la IA muy a fondo, que cuando uno le da un prompt promedio, el resultado es promedio. O sea, si uno quiere tener un trabajo excepcional, el prompt tiene que ser excepcional. Si uno a la IA le dice 1000 veces decime un chiste, te va a tirar un chiste promedio. Si vos le decís decime un chiste sobre productores agropecuarios de la pampa húmeda de tal edad y qué sé yo, bueno, ahí lo llevamos a la cola de la curva y se pone mucho más interesante los resultados de lo que da y uno es más dueño de ese resultado porque uno
le puso un contexto mucho más adecuado para lo que uno realmente quiere lograr. Después, bueno, también desmitificar un poco de que más allá de todo lo técnico que hay de Machine Learning y todo, usar la IA hoy es lo más simple que hay. De hecho, me parece una tecnología espectacularmente democratizadora que yo creo que cuando se inmiscuya en todas las, por ejemplo, en el banco y en toda la tecnología que usamos, vamos a dejar de tener que entender y aprender a usar una plataforma que se va a autoexplicar la plataforma. Y eso es lo que tiene esta tecnología, que uno tiene que tener en cuenta que vos le podés preguntar a ella cómo usarla. Entonces, no sé cómo usarla, ¿cómo arranco? Y le preguntás directamente, o sea, no necesitas saber. Y tener eso en cuenta me parece importante, uno a veces se olvida. Entonces, algunos trucos puse. Primero, acordarse que ella misma te va a explicar cómo usarla. Segundo, a veces y el prompt te determina el resultado, no sé preguntarle. Y bueno, una cosa que yo hago casi siempre es el meta-prompting, que es vos le decís todo el contexto de manera desordenada, como te salga, lo más largo y detallado posible, y le decís, bueno, ahora con todo esto que te di, dame el prompt ideal para ese objetivo que yo te di. Es que ahí está la clave, me parece. Sí. Tratar de expresar o explicar todo lo que uno necesita, por más que esté de manera desordenada, Sí. para que después te llegue. Sí, y hay que iterar mucho. No hay que el primer resultado, porque hay gente que se le agarra el valle de la decepción que decía Gabriel, le agarra enseguida, y no. O sea, hay que iterar mucho y digamos, destinarle tiempo. Por eso es importante también decidir para qué si uno la usa para cosas que si las automatiza le van a agregar mucho valor, vale la pena, y no lo puse acá, pero hay un gráfico muy simpático que es cuántas veces uno hace una tarea por semana, cuánto tiempo le lleva esa tarea y cuánto tiempo podrías destinar a automatizarla y para tener un balance positivo de tiempo ahorrado. O sea, uno le puede dedicar mucho tiempo si lo hace para cosas que tienen impacto. Y en ese tiempo ahorrado, por ejemplo, en tu caso, en la semana, ¿cuánto es ese tiempo ahorrado a través de la IA? Es muy difícil porque yo, en mi caso, me estoy contradiciendo, pero no importa. Hay gente que dice, uy, ahora no voy a hacer nada porque me hace todo el... No, para mí, a mí me pasa eso, creo que laburo mucho más ahora que uso IA que antes. Me parece que la IA hay que usarla para hacer más cosas y mejores. O sea, te sube la vara de la calidad de lo que podés lograr. Hay un montón de cosas que antes no se hacían por falta de tiempo. Pasa en la programación un montón de la documentación que estaba desactualizada, la descripción de los procesos en las empresas, que es algo que, primero, los procesos, ¿quién va a leer un proceso? O sea, es muy poco, es algo... Y bueno, y hoy con esto, que está en una diapositiva más adelante, ese tipo de laburos me parece que se pueden hacer impecables y que siempre se hagan impecables. Eso es lo que es una cosa. Bueno, esto lo paso, cada uno chequelo. Iba a contar un poco, veo que faltan 8 minutos nada más. Quería un poco contar la interfaz para el que nunca lo vio, que entienda un poco. Lo único que cuento es que yo en las empresas que estoy implementando esto, les digo que trabajen. Hay dos maneras de trabajar con la inteligencia artificial. Una, el que usa el teléfono o en la computadora, que usa la interfaz común, donde uno le dice algo, le carga un archivo, lo que sea, ese archivo se va al servidor de la empresa que uno está usando, y uno genera un output, pero ese output no es repetible ni es tan iterable. Y desde el año pasado empezó a aparecer algo que uno usa la IA, pero en su computadora, y todo el contexto, que son archivos de texto en general, que se llaman Markdown, anecdótico, pero no importa, se guarda en su computadora. Y para mí esto es muy potente, porque yo lo que estoy tratando de transmitir en las empresas con esto es que si lo pensamos como... es la gestión del contexto, si uno trabaja en carpetas guardando todos los proyectos, o sea, cada tarea uno crea un proyecto. Entonces, acá tengo una diapositiva que esto me parece interesante. Uno puede, en vez de tener procesos en PDF o cuestiones así muy que parecen de antaño, tener todos los procesos de la empresa guardados en un lugar que se autoexplique, que a mí me parece valiosísimo, es un activo muy importante para una empresa eso, porque una persona que le pasa algo y falta a trabajar, se sienta otro en el volante, le pregunta, ¿para qué cómo hago esta tarea? Y ya está todo... Y uno puede hacer que esto sea dinámico, o sea, hay una manera, que ustedes pregúntenle a la IA de última, de cómo hacer que se auto-actualice el contexto. Entonces, a mí esto me parece muy potente, porque en una empresa, si uno agarra todas las áreas y cada puesto le dice que trabaje de esta manera, en vez de tener procesos en un documento,
los procesos son algo vivo que se autoalimentan del trabajo que hace cada persona, y si esa persona se va a la empresa, te queda todo explicado en detalle lo que hacía esa persona. Entonces eso me parece muy potente. Acá había puesto... Bueno, esto no sé si hay tiempo, me parece que no. Nos quedan 5 minutos. Paso a cosas más... bueno, esto no importa, lo paso también. Y algunos casos de uso... Esta página es There's an AI for That. Es una página donde es un buscador de herramientas de IA. Se las dejo como dato para que la usen. Hay más de 50.000, o sea que es complicado hacer una explicación así genérica, pero la dejo para que la usen. ¿Qué pasa con el mal uso de la inteligencia artificial? Bueno, es interesante. Por ejemplo, yo he visto en empresas de agro que decían, uy, puedo estimar, y aparte me das pie para otro comentario, que es, la IA es generativa y responde siempre, aunque no sepa. Va a responder lo más probable. O sea, es una herramienta estadística que te tira el texto más probable que vendría después del texto que vos le tiraste como input. Entonces, una cosa que pasa es que cuando uno no sabe bien cómo funciona, por eso digo que está bueno entender la intuición y todo para saber el alcance que tiene, he visto gente que saca una foto del lote, por ejemplo, y dice, mirá, me estimó las plantas. Y me lo estimó re bien. O sea, y yo digo, no, o sea, te lo estimó bien porque sabe que vos estás en provincia de Buenos Aires, que que se siembra tal cantidad de plantas por hectárea y te devolvió eso, pero en realidad ese modelo no va a contar las plantas en una foto. Entonces es importante lo que decís en ese sentido. Después, bueno, algunos casos de uso, traté de ponerlo desde lo más simple, más pavote, hasta algunos casos más avanzados que hicimos. Esto es una cosa que yo lo uso personalmente para los agrónomos que están todo el tiempo en la ruta y me parece interesante. Yo me uso de blog de notas ChatGPT. Entonces me creé un proyecto que le dije, nunca me respondas, tiene para dictarle en audio, nunca me respondas, transcribí todo lo que te mando y solamente hace algo cuando yo te lo pido. Entonces voy grabando notas, de hecho esta presentación, muchas notas las tomé caminando, otras en la ruta, se le van ocurriendo cosas, las bajás y después te tira un reporte que le decís, ordename todas estas ideas por categorías o hacerme un resumen, lo que sea. Es un uso muy sonso, pero a mí me aporta un montón de valor. Esto es algo parecido en el mismo sentido, le estoy haciendo publicidad, que para un asesor me parece espectacular esto, porque es un aparato que lo que hace es bajarte lo mismo, pero está específicamente diseñado para eso y tiene muchísima memoria y graba muchísimo audio. Te graba todo lo que vos lo prendés y grabás una reunión que la tenés en la camioneta, por ejemplo, que a los asesores les pasa todo el tiempo, y te la baja a texto. Entonces volvés a tu casa y podés chatear con la reunión, resumirla, etc. Después esta es otra herramienta que si no la conocen es muy potente, que se llama NotebookLM. Es de Google y es gratuita. Tiene la versión paga, pero como Google siempre te da una cuota generosa de gratuidad. Bueno, esta herramienta uno le mete en la columna de la izquierda todos los inputs que quiere, las fuentes que pueden ser videos de YouTube, libros, PDFs, todo lo que uno quiera como fuente. Y la herramienta tiene un chat en el medio que te responde basándose solamente en lo que está en las fuentes, que uno de hecho las puede destildar si quiere en un momento hacer preguntas sobre un solo para achicar el contexto. Entonces te responde solamente basándose en las fuentes. Y tiene algo muy potente que también para ustedes que están todo el tiempo en la ruta, me parece muy valioso, que es que te hace resúmenes de audio de las cosas que vos le cargas como fuentes. Entonces vos podrías cargarle documentos técnicos, las reuniones de los análisis de campaña, un montón de cosas, y escucharla después y repasarlas como audio cuando vas en la ruta viajando o vas de un campo al otro. Bueno, esto lo paso, no importa, está para el teléfono y para la computadora. Esto es parecido, pero es para escuchar libros. También me parece valiosísimo para estudiar temas técnicos y demás. Uno le carga cualquier libro y te lo lee y aprovechás el tiempo en la ruta para estudiar. Ahí. Después, bueno, Notion y Obsidian son dos herramientas de toma de notas. Notion es una herramienta en la nube paga. Obsidian es una herramienta de código abierto que guarda todas las notas en texto en la computadora de uno y uno puede conectar a Claude o ChatGPT con el bloc de notas y uno interactuar directamente sin preocuparse por el orden de las notas y tiene muchas cosas potentes como por ejemplo
uno lo conecta al calendario y al blog de notas, todas las notas de las reuniones que uno tenga se las guarda y uno los viernes le puede decir, haceme un resumen de todo lo que pasó esta semana, qué pendientes tengo y organizame una lista de tareas para la semana que viene, por ejemplo. Y es como tener un asistente, la verdad que es potente. Después, bueno, lo mismo que había dicho hoy, cuando hay un entregable que se repite, eso es lo que tenemos que tratar de automatizarlo. ¿Y cómo automatizarlo? Bueno, ahora lo voy a decir un poco. Bueno, una cosa que también me llamó la atención de cuando habló Gabriel, yo estoy viendo que en empresas hay cosas que son medio contraintuitivas y por ahí hay empresas que parece que son más pesadas, como con procesos que hay, por ejemplo, las cooperativas o empresas que tienen gente que por ahí hace 30 años que está en el mismo rol y haciendo las cosas de la misma manera, que por ahí tiene una connotación negativa, parece algo que no es bueno. Estoy viendo que en esas empresas que los procesos están muy claros y vienen de mucho tiempo haciéndose igual, como conocen perfecto cómo hacer el proceso y eso no cambia, lo están automatizando y la verdad que se ven cosas muy buenas. En este caso, bueno, la gestión de cuentas a proveedores, el envío de mails, bueno, esto lo paso, total, falta poco tiempo. Este es un caso de los más avanzados que yo implementé, que es la automatización de todo el análisis de los ensayos de rendimiento. Entonces esto era un trabajo que se hacía manualmente, casi nunca daba el tiempo para hacerlo, era una empresa muy grande donde era muy difícil procesar todo y hacer todos los análisis que se tenían que hacer. Entonces el proceso que hicimos es bajar muy a tierra todo el proceso de cómo se deberían analizar los datos. Después armamos un modelo de cómo analizarlo estadísticamente, estandarizamos todo. Y lo último que le agregamos que bueno, ChatGPT analice el ensayo y te dé los resultados y lo explique para la persona que lo tiene que interpretar, que muchas veces no sabe de estadística o lo que sea. Bueno, entonces es un proceso bastante complejo y largo y muy laborioso que, nada, con muy buen resultado, la verdad. Después, bueno, esto ya cerrando, como nota al pie, que la IA tiene agencia pero no tiene responsabilidad, por ahora. Ya hay algo pasando en las empresas de seguros contra lo que pase con la IA, bueno. Pero esto me parece importante por lo que yo decía de que sea chequeable lo que uno le pide y de poco impacto el error. Porque acá, bueno, el chiste de la IA que le dice si es venenoso el hongo, se lo come y después le dice, perdón, ¿querés aprender más sobre los hongos venenosos? Bueno. Después, bueno, que hay que usarla, preguntarle cómo la tenés que usar y usar y se aprende usando. Porque la verdad que hay tantos casos de uso que cada uno tiene que aprender el suyo, preguntándole a la IA y probando, y así se te van ocurriendo distintas cosas. Y bueno, y esto es lo que vos querías, es ¿por dónde empezar hoy? Y bueno, ya lo dije, pero lo repito, es revisar tu semana, decir, bueno, del laburo que yo hago, ir al lote no lo voy a automatizar, digamos, pero si me bajo precios y los cruzo con otra cosa y hago laburo de planillas que lo hago siempre igual y me lleva tiempo y qué sé yo, la revisación de los mails, ¿sí? Que a veces priorizar los mails. Hay un montón de tareas que las hacen en el escritorio, bueno, revisás tu semana, decís, de los trabajos que hago, los que me generaría menos problemas si tengo un error con esa automatización, elijo esos y donde pueda verificar el resultado. Y entonces creen una carpeta, si es trabajo de escritorio, creen una carpeta en su computadora para que les quede traqueado ahí, entren con Cowork, que es una de las herramientas de Claude, a esa carpeta y pregúntenle, díganle, yo lo que digo es, el ideal es agarrar una tarea, que por más que sea larga, háganla paso a paso, haciéndola y en cada paso diciéndole en mucho detalle cómo se hace esa tarea y cuando la terminan, díganle convertirla en habilidad. Y eso lo que hace es, guarda esa tarea, toda la explicación en una carpeta que lo que tiene de ventaja es que las cosas que uno quiere que siempre sean igual, la IA las convierte en un programa, digamos. No es un resultado así estocástico, sino que es determinista como los programas de toda la vida, con una cuota de IA. Entonces, para mí esa es
la manera. Y después, como último paso, que poca gente sabe, pero se puede programar tareas en los arneses más comunes que son Codex y Claude. Decirle, quiero programar esta tarea para que se haga todos los lunes o todos los días a tal hora o todos los lunes a tal hora con no sé, con el detalle de que esto tiene que estar prendida a la computadora para que funcione, ¿no? Joaquín, gracias por tu tiempo. Bueno. No tenemos más espacio. Lo despedimos con un aplauso. Muchas gracias.